Capítulo 15 de las excelencias que goza el rico Cerro de Potosí, tesoro inacabable de sus poderosas minas. Habiendo declarado en el primer capítulo de este libro algunas de las excelencias que en sí mantiene el rico Cerro de Potosí, conviene en este capítulo adelantarlas para mayor ostentación de su grandeza, lo cual, siendo tanta y tan incomparable, tengo por cierto no ser bastante mi pluma para manifestarla como se debe, mas no por eso dejaré de referir lo que pasa para su perfección me dio el Criador, como a tal obra de sus divinas y liberales manos, por lo cual se le ve este admirable monstruo de riqueza, cuerpo de tierra y alma de plata, emperador de los cerros y rey de los montes, en tanta alteza y estimación, y dejando aparte su interior hermosura, que tanto deleite, aprovecha y bastante a los humanos, que se verá después. Digo que la exterior es tan agradable a la vista que ninguno llega a verla sin que deje de causarle deleite y admiración, obligándoles a alabar al Criador la especialidad de su bella forma, la cual, como queda dicho en el capítulo primero de esta historia, es como la de un pan de azúcar o pabellón muy extendido por la falda y altura de poco más de una legua, que la tiene desde el pie del cerro pequeño que llaman los indios Huayna Potosí, que se interpreta Potosí el mozo, el cual nace del cuerpo grande y se deleita un gran espacio, pero mirado del pueblo parece estar pegado el uno al otro, y siendo de la misma forma el cerro grande queda entre ambos como una buena perfección. Por lo más extendido de su falda tiene un círculo poco más de los 2 leguas. Su color es entre bermejo y rojo pardo oscuro. Las vetas principales que se hallaron estaban levantadas sobre la superficie de la tierra como riscos, las cuales son 5, esto es las principales, sin otros ramos y vetillas, muchas que ellas nacen. Estas 5 vetas se hicieron después bien conocidas por estos nombres: la de estaño, la veta rica y flamencos, la de centeno con la zúñiga, la de antonta y ciegos, la veta de Corpus Christi y la veta de Mendieta, que son las vetas más antiguas de este rico cerro. La mayor, que se descubrió primero, tenía 300 pies de largo y 13 de ancho, y toda metal rico, y la mayor parte de la plata blanca y finísima, la cual se le va acabando por espacio de 60 años. De todas estas principales vetas, vetillas y ramos, por más de 1500 bocas, son otros muchos pozos y lumbreras. Se han sacado desde el felicísimo año de 1545 de su admirable invención hasta el presente de 1705, en que esto se escribe: 300.200 millones de pesos ensayados, de las 13 reales a un cuartillo cada peso, que distribuidos en 160 años les viene a caber a cada uno 20 millones. Y a este modo, de los dichos 160 años que se cuentan desde su descubrimiento hasta este ya dicho de 1705, se ha dado cada día 54.794 pesos, 4 reales y poco más de 5 maravedis. Don Antonio de Acosta, en el capítulo 7 de su historia, dice que hasta su tiempo, en espacio de 120 años, se habían sacado de este rico cerro 3.010 millones. Siendo esto así, son muy pocos los que han dado en los 50 años siguientes hasta el presente. Y añade el dicho autor diciendo que después de haber sumado los libros reales y los de Rivera, sacando la dicha cantidad de 3.020 millones, se fue dada una memoria de un grandísimo número de marcos de plata que en aquellos tiempos se habían beneficiado en los trapiches, que este autor llama ingenios de viento, la cual, siendo difícil de ajustar por esta mezclada con el metal que se traía en Andacaba y otras minas del contorno, sin haberse registrado para el quinto, no les incorporó a los sobredichos 3.020 millones. Y así dice este autor que, añadiendo lo que se benefició del dicho cerro en los trapiches, crecería mucho más el número de millones. Bartolomé de Dueñas y Juan Sobrino, y siguiendo conforme a don Juan Pasquier, sacaron igualmente esta cuenta, no solo por los libros reales y por los azogueres y trapiches,
más también se dieron tan buena maña que casi sacaron en limpio la crecidísima cantidad que en años habían llevado de extravío los Mercedes a España por el puerto de Buenos Aires, y así firman que en espacio de 120 había dado a este rico cerro 3.030 millones. Hay mucha dificultad en ajustar ciertamente con firmeza los muchísimos marcos de plata en que piñas sin registrar ni pagar quinto de ellos van por Buenos Aires y otros puertos todos los años a España, pero Núñez de Camargo, vecino de Santiago de Cotagaita, pueblo puesto en el camino que va a Tucumán, Buenos Aires. Curiosamente fue notado las partidas de piñas que por allí pasaban, y afirma que numerados los marcos y espacios de 120 años que pudo ajustar con otros curiosos antiguos vecinos, llegaron a 90 millones de marcos, que a 7 pesos, que era su justo precio entonces, sumaban 580 millones. Otros vecinos de esa villa imperial han ajustado mayor cantidad y menos años, y según lo referido, juntándose a estos dichos marcos lo que desperdician los signos y beneficiadores, y los innumerables que en plata labrada para adorno de sus templos y casa se distribuye, si no es mayor es igual a lo quintado, lo que deja de quintarse. Para prueba de lo dicho, son muchos los autores que han enumerado la plata que desde su descubrimiento se ha sacado de este rico e inacabable cerro. El año de 1773 halló el exomo señor don Francisco de Toledo, virrey del Perú, en la vista de las reales cajas de esta imperial villa de sus libros, en que aquellos 20 años desde sus descubrimientos se había quintado 66 millones. Desde este año hasta el de 85, como afirma el capitán Pedro Méndez, se quitaron otros 40 millones. El año de 1590 imprimió en España el padre José de Acosta, de la Compañía de Jesús, provincial, que fue en estas dilatadas provincias del Perú, aquella su gran historia intitulada Historia Natural de los Indias. Comunicó al rey Felipe II la gran riqueza de este cerro de Potosí. Digo lo que escribe en dicha historia, libro cuarto, capítulo 7, y que desde en el año 1545 que descubrió hasta el de 1585 se sacaron en aquellos 40 años de quintos para 11 millones de plata ensayada de 14 reales y un cuartillo de peso, con que viene a ser moneda de lo dicho registrado para el quinto más de 500 millones, y se puede considerar serían otros tantos los que hasta allí se habían sacado sin registrar y pagar quinto de ello. Y así fue en aquellos primeros años, que aún no se habían descubierto otras muchas minas que se descubrieron, que esta sería en adelante. Bernardo de la Vega, en el libro de las grandezas del Perú, certifica que desde en el año de 1545 hasta el de 1597 se habían quintado para todos quintos, 536 millones de plata ensayada. El hilasmo y reverendísimo señor Prudencio de Sandoval, obispo de Pamplona, cronista emperador de Carlos V, dice que este rico cerro, en aquellos primeros años de su descubrimiento, en que solo daban plata de mina descubridora de la Cotamino y Pizarro, se daban cada año 7 millones de plata ensayada, y si tan gran cantidad daba tan pocas labores, cuanto más deberían las muchas que después se fueron descubriendo. Don Bartolomé Astete de Ulloa, factor de las reales cajas de esta imperial villa, en las noticias remitió al rey Felipe IV de la redendificación de la ribera que destruyó la laguna de Caricari el año de 1626. Dice que desde el de 1545 que se descubrió este rico cerro hasta el de 1632 se quitaron 980 millones, y según don Antonio de Acosta, como queda dicho, hasta el año 1657, que es el espacio de 12 años que dice este autor, se sacaron 3.010 millones, y como afirman don Juan Pasquierde en la historia, aparte de ella, escribió de esta imperial villa Bartolomé de Contreras, azoguero rico en ella, y en el contador Andrés Petrón,
hasta el de 1665 se sacaron por todos 3.030 millones en espacios de 120 años que dicen conformes, y habiendo hallado mi diligencia en estos autores la cantidad que cada uno cuidadosamente sacó un limpio, hallóme con la obligación de hacer lo mismo hasta este año de 1705, en que justamente se cuentan 160 años desde su descubrimiento, como queda dicho, aunque con algunas dificultades por causa de que en los libros reales están mezcladas las sumas con las particulares de espacio de 40 años, que para el cuidado de ajustarlas se me han sido reservadas, y para dar entero cumplimiento se ha procurado con toda diligencia ajustar con certidumbre lo que se ha sacado en 40 años, y por los libros reales y también de los azogueros y dueños de trapiches, cómputo y razones de ese propósito, he hallado que en los sobredichos 40 años se han sacado de este dicho rico cerro otros 170 millones, porque todos hacen los 3.200 que ya quedan dichos, y también que distribuyan esta cantidad en 160 años les viene a cada uno a 20 millones, y que es espanto singular del mundo, un tesoro que ha enriquecido el orbe y escándalo que ha trancado las naciones, y si haber dado tanto debe causar admiración, mucho más su firmeza y duración inacabable, pues mediante la voluntad divina se espera cada en adelante más crecido número de millones. Otra cosa se debería advertir en particular, la cantidad que hasta aquí se ha sacado de este rico cerro, la cual es que es más de 60 años no alcanzaron el conocimiento y beneficio de metal negrillo, y así la mínima que daba en este género la desamparaba, por cuya causa en los primeros años de su descubrimiento experimentaron en esta imperial villa muchos conflictos por faltarle la plata en varias ocasiones, como diré más adelante. De suerte que en varias ocasiones, como diré más adelante. De suerte que si todo el metanegrío y otros a quienes no se conocía el beneficio no les hubiera despreciado, y con conocimiento se sacara de ellos toda ley, fueran mucho más los millones que les hubiera dado. Hoy se padece gran incomodidad en las minas por su mucha profundidad y haber dado la más en agua, como dieron en los Guadalcanal en España, de que hablan los libros de Macabeos, no porque allí se prohíbe sacar la simpleza del vulgo, sino porque hace centenares de años o que se acabó la veta, o dieron las minas sin agua. Pero en este riquísimo cerro de Potosí no imposibilita todo punto de sacar metales de las que cogen agua, porque se valen de bombas, cubos y otros instrumentos, siendo finísimas la plata de algunas de estas minas aguadas, y admira la filosofía lo que cada día proceda la experiencia en este Potosí, que el metal cortado en la peña, si este año no es la ley, dentro de 4 crece y tiene todos los quilates. La plata hacia el poniente es la más rica, y todo el cerro la admiración del mundo, y él enriquece todo, y a él le vienen a servir los regalos que goza, que son innumerables. El muy reservado padre maestro fray Antonio de la Calancha